Hola, bueno, mi nombre es Carla Bonfigli, soy ilustradora y diseñadora. Me especializo principalmente en lo que es la ilustración botánica con acuarelas y con lápices grafito. Me encanta que las ilustraciones que yo llevo al papel cobren vida y que transmitan magia, que transmitan paz, que transmitan tranquilidad por sobre todas las cosas. Para mí la acuarela es un medio en donde nos podemos relajar, nos podemos adentrar a este mundo en donde nos concentremos tanto que nos perdemos en el papel. Así que a lo largo de este curso lo que yo te voy a enseñar a hacer es, voy a enseñarte a pintar una rosa roja con muy poquitos materiales y de una forma súper sencilla para que la puedas hacer vos. Para hacer la rosa vas a necesitar acuarelas, 4 colores: amarillo, verde, rojo y azul. No necesariamente tenés que tener el amarillo de cadmio, pero sí te van a ayudar. Después, una hoja de acuarela de 300 gramos. Esto es muy importante porque tiene que ser para acuarela y no importa la marca. Después vas a usar un pincel de punta redonda, puede ser número 1 para los finos detalles, luego agua y una servilleta de papel. De nuevo, no hace falta tener los mismos materiales, pero sí te van a ayudar al resultado final. Lo primero que vamos a hacer es una prueba de color. ¿Para qué nos sirve la prueba de color? Sirve para testear los colores que nosotras tenemos y para ver cómo es el color más puro y cómo es cuando le agregamos mucha agua. Así que primero vamos a agarrar nuestro rojo, lo vamos a empapar en nuestro pincel y lo vamos a aplicar en nuestra hoja de papel. Y vamos a hacer un degradé de izquierda a derecha. Vamos a usar al principio el pincel bien cargado y después lo vamos a limpiar un poquitito en nuestro vaso con agua, lo pasamos por la servilleta y luego lo volvemos a pasar de izquierda a derecha. De esta forma lo que nosotras vamos a lograr es un degradé perfecto, sin rayas, y vamos a ver cómo se ve nuestro rojo cuando tiene mucha carga de acuarela o mucho pigmento o cuando tiene mucha más carga de agua que de acuarela. Siempre para lograr los degradés perfectos los paso de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. Esto lo vamos a hacer con los 4 colores principales: el rojo, el amarillo, el azul y el verde. Ahora bien, nuestra rosa roja tiene oscuridad. La oscuridad nunca jamás lo hacemos con negro, jamás oscurecemos los colores en la acuarela con negro, sino que usamos las mezclas de los colores. Para poder oscurecer nuestro rojo, sí o sí lo vamos a mezclar con nuestro azul. Por eso tenemos azul en nuestra lista de materiales. Dependiendo de qué zona estemos haciendo la sombra, va a ser la cantidad de oscuridad que se va a ver. Así que vamos a mezclar nuestros colores para lograr este color. Mezclamos un poquito de rojo y un poquito del azul. Dependiendo de qué cantidad pongamos de cada uno, es el resultado final que vamos a obtener. Si ponemos mucho azul, vamos a ver que es un color más amarronado, más neutro, por así decirlo, es un poquito más sucio. Este color es muy frío, o se aleja a lo que vendría a ser el rojo oscuro, así que lo que vamos a tener que hacer en nuestra mezcla de color es sumarle esta vez más cantidad de rojo que de azul. Así que vamos a nuestra paleta, mezclamos los colores y luego lo probamos en nuestra hoja para ver bien si logramos el color que queríamos obtener. Este rojo es el perfecto para poder pintar la oscuridad en nuestra rosa y es el que vamos a utilizar. En las zonas de luz vamos a poner el rojo más puro y en la zona de oscuridad ese otro rojo que acabamos de elaborar. Así que para empezar a pintar vamos a agarrar nuestro pincel número 1 y vamos a empezar a pintar los bordes de nuestra rosa roja. De esta forma lo que vamos a hacer es decantar nuestra acuarela con la mayor cantidad de pigmento y la vamos a dejar en los bordes. Vamos a ir pintando muy despacio.
Tómate todo el tiempo que vos necesites para ir pintando de a poco este pétalo de la rosa roja. Pintamos primero los bordes y el centro no lo vamos a pintar todavía. Ahora, antes de pintar el centro, lo que vamos a hacer es vamos a bajar la cantidad de pigmento que tenemos en nuestro pincel y lo vamos a mezclar con un poco más de agua para diluir la acuarela. Lo secamos un poquito con la servilleta para controlar la cantidad de agua que tenemos en el pincel. Y después, ahora sí, pasamos por el centro de nuestro pétalo. Y lo que vamos a ver es que vamos a lograr un color más claro. Esto es por el agua. Como es translúcida, deja ver el blanco, digamos, de la hoja de papel. Y lo que hacemos es unir ahora el húmedo del color que ya pintamos, del rojo puro, con el centro que ya es un poquito más aguado. Para que no te deje marcas y te quede toda una superficie súper lisa, acá la clave es repasar todo el pétalo con el pincel para que todo obtenga la misma cantidad de agua, que tenga todo la misma cantidad de humedad. Cuando logramos eso, logramos obtener superficies súper lisas. Y siempre tratamos de que en un sector nos quede un poco más claro que el resto. Esto es para darle volumen al pétalo. Va a simular ser un brillo que va a recibir de la luz. Secamos nuestro pincel para empezar a levantar la acuarela mientras está húmeda y darle más brillo a este pétalo. Si ya se te secó y todavía no levantaste el brillo del pétalo, lo que te aconsejo es usar el pincel húmedo para hacer este paso. Como yo tengo la superficie completamente húmeda, puedo pasar mi pincel seco y de esa manera voy levantando la pintura, dejando ver el blanco de la hoja. Y siempre nos acompañamos con nuestra servilleta, que la servilleta nos ayuda a controlar la cantidad de agua, la cantidad de pigmento, nos ayuda a limpiar nuestro pincel cuando necesitamos pasarlo limpio en la hoja. En este caso necesitamos que nuestro brillo quede parejo, nos quede de esta forma como se ve en el papel. Luego, una vez que tenemos este primer pétalo, vamos a pasar por el siguiente. Y el siguiente que elijamos no tiene que estar pegado, es decir, no tiene que estar en contacto con el que acabamos de pintar. Especialmente si este todavía está húmedo. Si está seco no va a haber ningún problema. Pero como el que acabo de pintar está húmedo, paso al siguiente que está un poquitito más alejado. Y repito de nuevo el paso. Agarro mi rojo puro, lo empiezo a aplicar en el pétalo, en las zonas del borde, y dejo la zona donde vendría a recibir más luz sin tocar con este rojo puro. Limpio mi pincel con un poco de la servilleta y con un poquito más de agua, lo que hago es ahora sí completar el pétalo para que me quede de un lado un poco más claro y del otro lado se vea este rojo más intenso. Y siempre voy
emparejando toda la superficie con el agua, con la humedad misma. Seco de nuevo mi pincel y ahora voy a pasar a otro pétalo que está del otro lado. Y de nuevo hago lo mismo, empiezo a pintar con el pigmento bien cargado en el borde. Teniendo mucho cuidado, respetando los bordes del otro pétalo que está como plegado. Limpio apenitas mi pincel con un poquito de acuarela y lo paso de nuevo para darle esta zona de luz. Limpio mi pincel con el agua, con la servilleta, voy a buscar color de nuevo, esta vez con un poquitito más de agua para hacerlo más aguado, y voy a pintar el pétalo que está por detrás de mi capullo, o mejor dicho, de mi pimpollo. Y voy teniendo mucho cuidado de no tocar las otras áreas que sí ya están pintadas. Pinto todo de un color más clarito, es decir, con más cantidad de agua. Luego limpio mi pincel con la servilleta. Busco un poquito más de pigmento y empiezo a hacer algunas líneas, alguna textura, algo que me remita a un doblez de este pétalo que se asoma por detrás. Y también lo que me va a servir esto es a remarcar algunos bordes para que se note un contraste y que no se empaste todo el dibujo. También aprovecho y repaso el otro pétalo para que me quede un degradé un poco más tenue, más suave y no tan marcado con una línea tan cortante. Para poder hacer esto solamente paso el pincel apenitas húmedo. Luego, una vez que ya se secó el pétalo del centro, puedo avanzar con los otros pétalos que están plegados, que todavía no pinté. Primero avanzo sobre uno con la acuarela bien aguada, porque hay mucho brillo en este pétalo. Y de nuevo, lo paso al pincel con mucha paciencia, respetando los bordes de la ilustración. Y lo ideal siempre es que todos los elementos que vayamos a pintar, alguna zona va a tener luz y alguna otra zona va a tener oscuridad. Así que no importa lo tan chiquitito que sea esa parte de la flor, si queremos que tome volumen para despegarse de nuestro papel,
una parte va a tener que tener luz y la otra parte va a tener que tener sombra, es decir, el color más oscuro. Luego limpiamos nuestro pincel y volvemos a hacer lo mismo con el siguiente pétalo. Y lo vamos a pasar bien aguado a nuestro color. Es decir, con más cantidad de agua que del pigmento del color de la acuarela. Y de nuevo, siempre teniendo en cuenta que hay alguna zona que se va a ver más iluminada, es decir, con más cantidad de agua, y otras zonas de nuestro pétalo van a tener un poquito más de carga del color, para darle esta sensación de que hay un poquito más de oscuridad. Estos mini detalles siempre suman un montón al momento de hacer realismo. Mientras se seca, podemos seguir retocando algunas otras partes de los pétalos. Y luego volvemos al centro para lograr que nos quede bien pulido la parte del brillo. Lo que hago es pasar con un poquito de humedad, el pincel húmedo, apenitas un poquito de rojo, y voy repasando el área para fusionar bien la zona del brillo con la zona del color. La idea es que nos quede un degradé en el mismo pétalo y no que nos quede una mancha súper cortante. Para ir manejando la cantidad de agua que tenemos, que tiene que ser casi nada, porque tiene que estar apenitas húmedo nuestro pincel, nos vamos acomodando con nuestra servilleta. Y vamos repasando y retocando los bordes a medida que lo vayamos necesitando. Una vez que logramos obtener el brillo que nosotros queremos, podemos seguir aplicando más color. En este caso voy a aplicar un poco más del rojo intenso para unir las zonas de más de humedad que acabamos de repasar para el brillo con los bordes en donde se ve un poco más intenso nuestro color. Al agregar más rojo en los bordes, también lo que vamos a lograr es intencionar aún más el color oscuro, aumentar un poco más el contraste. Y también lo que hacemos de esta manera es repasar o preparar la superficie antes de agregarle nuestro color oscuro para acentuar más la sombra. Retocamos todo lo necesario hasta lograr que el brillo quede de la forma que nosotras queremos, que tiene que ser un brillo súper suave. Ahora sí, vamos con el color que habíamos armado antes en la prueba de color y lo vamos a poner primero en la base de nuestra rosa y luego en los bordes de los otros pliegues de los pétalos.
Tomamos muy poquito de nuestro color. También tenemos que tener un poquita agua porque tratamos de ser súper sutiles. Un pequeño truco para ayudarte a unir los colores es usar el color base para unir ambos colores. Lo que hacemos es integrarlos. Luego tomamos otra vez nuestro color armado oscuro y acentuamos los pliegues del pétalo de atrás, del pétalo que se va plegando, de la base. Y siempre nos vamos ayudando con la servilleta para ir limpiando nuestro pincel o para ir controlando la cantidad de agua que tenemos. Lo vamos repasando hasta lograr este degradé dentro del mismo pétalo. Tomamos el rojo y lo usamos como transición entre un color, el oscuro, y luego el clarito. Y siempre para estas zonas vamos a utilizar la punta de nuestro pincel para ser súper delicadas en el proceso. Los pétalos los podés repasar la cantidad de veces que necesites. Siempre lo importante es saber que podés unir los colores con el agua, con la misma humedad. Si tenés materiales que son de baja calidad, estas partes te va a costar un poco más, porque los materiales que son de buena calidad te van a permitir que se fusionen mejor los colores. Así que si notás que si no tenés las mismas marcas que te muestro en el video y te quedan rayones, es justamente por el uso de los materiales. Ahora bien, vamos a pasar a pintar el resto de la flor y lo primero que vamos a empezar a aplicar es el color amarillo en las zonas en donde nosotras imaginamos que hay más luz en nuestra planta. En este caso voy a colocar amarillo en algunos sectores de las hojas. No hace falta que sea súper puro el color. Y si notás que lo pintás súper puro, lo que puedes hacer es limpiar un poquito el pincel con el agua y luego desparramarlo en el resto de la hoja que vos necesitas. De esta forma vas a aplicar el color más clarito. Vendría a ser como un término medio entre cantidad de agua y cantidad de acuarela. No hace falta ser perfectas en este proceso, simplemente necesitamos agregarle un poco de amarillo. Si te quedan rayas, no te preocupes que después, cuando pasemos los próximos colores, con la misma humedad se van a empezar a fusionar solos. Acá lo importante es empezar a elegir cuáles van a ser las zonas en donde queremos que haya un poquitito de amarillo. Limpiamos nuestro pincel
Y luego lo que hacemos es empezar a aplicar nuestro verde. Este verde sap green o verde vejiga también se lo puede llamar. Lo que hacemos es agregamos un poquito de agua y lo vamos a pasar más intenso, es decir, con más cantidad de pigmento que de agua. Y no vamos a pintar toda la zona, vamos a elegir la parte que va a llevar más sombra en nuestra ilustración. Y vamos a aplicar siempre el color lo más puro que podamos en el lado izquierdo de cada uno de estos nuestros elementos, empezando por el tallo y luego por las otras partes. La forma en que apliquemos nuestro verde va a depender de cómo nosotras imaginamos que la luz proyecta justamente la sombra en el resto de los elementos. Entonces seleccionamos los elementos en donde queremos que haya más sombra y luego con una capa un poco más con agua, nuestro verde, empezamos a pintar el resto de las hojas. Y cuando queremos resaltar que haya un poco más de contraste con la sombra, vamos a usar nuestro verde más puro. Lo vamos a elegir para el tallo, para algunas partes de nuestra hoja donde se presenten pliegues. Y no lo pintamos todo parejo, vamos a ir por partes. Tranquila, no va a quedar con estas manchas o estos cortes raros. Aprovechamos en esta parte y le agregamos estas texturas a las hojas, es más característica de las rosas. ¿Ves cómo de a poco empieza a tomar más volumen las diferentes partes y cómo empiezan a cobrar un poco más de sentido? Ahora sí, una vez que terminamos de aplicarlo el verde bien intenso, bien oscuro, limpiamos nuestro pincel con agua y lo pasamos de nuevo en nuestra ilustración, uniendo lo oscuro del pigmento verde con las zonas que nos quedaron sin pintar. Si notamos que se nos lava mucho la ilustración por el agua, lo que hacemos es agregarle un poquitito más de verde, siempre teniendo en cuenta de que no hay que perder que en un lado haya más color, es decir, que esté más oscuro por el pigmento, y que en otro lado esté un poco más clarito. Esto nos va a permitir lograr volumen en cualquier tipo de ilustración. Con nuestro pincel y humedad en el agua, es decir, humedad en las cerdas de nuestro pincel, vamos a ir repasando las hojas bien de a poco. Y notás que a medida que voy usando mi verde más intenso, es decir, más puro, vamos a producir en nuestra flor los lugares con más oscuridad. ¿Te acordás de las manchas que yo te dije que no iban a quedar? Esto se debe a pasar el pincel con solamente agua. Repasamos toda la superficie de la hoja y de esta manera eliminamos las manchas, los cortes que no queremos que existan. Y difuminamos bien el color. Porque aunque no lo creas, aún a pesar, digamos, de que ya hayas pintado en la hoja, podés seguir reacomodando el color
ya que es una de las propiedades mágicas que tiene la acuarela. Así que todas esas manchas que nos habían quedado antes, ahora las empezamos a unir con un poquito de agua y el mismo verde del pigmento que se va a levantar por este agua. Y si querés, puedes aprovechar y usar la misma técnica que usamos con el pimpollo, de darle algún toque de luz levantando el pigmento de tu hoja. Acordate, si está húmeda la hoja y querés generar alguna luz, utiliza el pincel más seco. Si en cambio la hoja está completamente seca, el pincel úsalo húmedo. Y ahora lo que puedes hacer es empezar a repasar diferentes zonas con el verde más intenso para ir remarcando alguna oscuridad, las nervaduras, los pliegues, todo lo que notes y sientas que te va a dar profundidad a tu flor. Y acá ya va a ir un gusto muy personal. Si querés, hay manchas que si te gustan las puedes ir dejando y hay otras que no necesariamente tienen que estar. Por ejemplo, si te gusta más que la ilustración quede con manchas, las puedes dejar así como están. E incluso puedes sumarle algún salpicado con el pincel, sacudiéndolo como si fuera un termómetro. Usás el pincel bien cargado y lo sacudís frente a la hoja. De esa manera vas a lograr un salpicado. O la otra alternativa es que mojes bien tu pincel con la acuarela, con un verde, les des unos golpecitos mientras los sostenes arriba de tu hoja y de esta manera van a empezar a caer gotitas de acuarela sobre tu hoja. Ahora, volviendo a la rosa, con un poquito de verde vamos a ir terminando esta parte de nuestro pimpollo, acentuando bien lo que es la oscuridad. Y luego con el pincel apenitas lavado con agua del frasco, y también con la servilleta, vamos a ir uniendo estas pinceladas del color más oscuro o más intenso hacia las zonas más claritas, es decir, las zonas más aguadas. Y luego vamos pintando las otras partes de nuestro pimpollo. Usando muy poquita agua y apenas apoyando nuestro pincel con la hoja. Esta parte es muy delicada de la flor. Y si lo necesitas aumentar el contraste, siempre podés seguir agregando más acuarela en diferentes momentos. Como por ejemplo en este, donde al acentuar el contraste vamos a empezar a justamente
a separar los elementos para que no nos quede todo empastado. Y siempre, 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 para que no se te empaste la ilustración, trata de pintar las cosas en diferentes momentos. Es decir, que alternes los tiempos de pintura entre una parte de la flor y otra. Si pintas todo junto, todo se te va a empastar. Si lo pintas por separado, vas a manejar un contraste y vas a diferenciar los elementos. Es por esto que yo siempre voy y vengo en diferentes partes de la ilustración para ayudar al tiempo de secado. Entonces, mientras esta parte se seca, voy a avanzar por las hojas que todavía me faltan. Todos estos mini detalles que vamos agregando con el mismo color suman muchísimo a la obra final. Suman definición, suman detalles. Acordate, si necesitas dejarle brillos a tu flor o a tus diferentes hojas, solamente tenés que pasar el pincel seco si la superficie está húmeda, o si está húmeda la superficie, pasas el pincel seco y de esa forma levantás la pintura generando los brillos. Después, con apenitas un poquito de amarillo mezclándolo con verde, logrando un amarillo limón, lo podemos agregar en diferentes zonas de las hojas para darle otro tono. Ese es un toque extra. Ya casi estamos terminando. Vamos a tomar un poquito más de nuestro verde intenso, nuestro verde sap green. Y vamos a seguir acentuando las nervaduras, por ejemplo. Le vamos a seguir sumando detalles. Para esta parte de las líneas que son súper finitas, es necesario que el pincel apenas roce el papel. Apenas. Si lo apoyas mucho, no van a ser finitas esas líneas. Por eso asegúrate de tener apoyada la mano en la mesa mientras lo estés haciendo. Y ahora, por ejemplo, ¿te acordás que te decía esto de las manchas? Como esta. Si la querés arreglar, lo único que tenés que hacer es agarrar el pincel, pasarlo solamente húmedo, con apenitas un poquitito de agua, repasás la superficie
y listo. De esta manera ya eliminas las manchas. Bueno, espero que este curso mini te haya gustado para poder aprender a pintar rosas rojas, que lo hayas disfrutado un montón, es súper sencillo de hacer, lleva muy poquitos materiales y también te invito a conocer un poquitito más sobre lo que es mi escuela online de acuarelas para mujeres que quieran aprender a pintar botánica y muchas flores, siempre tratando de lo que es un poco del realismo y también un poco lo que es el trazo suelto. La escuela online está llena de cursos, llena de módulos, llena de tutoriales, de videos, hacemos vivos mensuales, tenemos un grupo privado también con el cual charlamos con las chicas y también damos clases, así que nada, te invito a conocer un poquitito más de mi escuela online.